Hola, nuevamente muchas gracias por visitar este canal de Dora Comunica, comunicadora. Y también les agradezco mucho que visiten mi canal eh, alterno, que es de música, donde canto más de 600 canciones, son covers. Me encanta, me fascina cantar. Entonces, pues les agradezco que visiten este canal también y pues gracias a los que se han suscrito a este canal y al otro y a los que no lo han hecho, pues les invito a que lo hagan. Y pues vamos a hablar en esta ocasión. Les recuerdo que es una opinión personal, un análisis de lo que yo viví en mis 30 años de ejercer el periodismo como periodista de a pie independiente. Eh, Corresponde ahora que hablemos de Vicente Fox Quesada, un evento, un tiempo donde marcó un punto de quiebre, se puede decir, en tres aspectos especialmente. Ahorita les diré cuáles son, pero que fueron trascendentales y tanto para bien o para mal algunos, pero fue un parteaguas, se puede decir, de nuestra historia. Y es bueno conocer esta historia y que haya todo esto, que se dé a conocer a la luz, porque si no conocemos todo lo que pasó, no podemos entender lo que está pasando. Y sobre todo en el aspecto de seguridad y de reivindicación que ahora tenemos con respecto a la pobreza, que se ha reivindicado la posición del gobierno para pues rescatar esos sectores abandonados y pues seguir con la lucha para acabar con la desigualdad social, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de cómo es que llegó triunfo del Partido Acción Nacional, que después de 70 años no había llegado otro partido, había estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, ya de allí, ya de entrada, como dicen, ya es algo muy bueno. Pero vamos a ver cómo es que llegó a que esto se reconociera y se permitiera. Esto fue, como dijimos en el sexenio pasado de Ernesto Zedillo, ya venía por todas las crisis que había habido, por los grupos armados, por el descontento, hasta llegar al hartazgo, se puede decir, del pueblo de México, por tanta corrupción, por tanto abandono, por tanta desigualdad, por tanta entrega de nuestra riqueza a extranjeros, se fueron juntando muchas cosas para que llegáramos a este nivel. No le quito mérito al señor Vicente Fox, no le quito mérito, pero no es tampoco del todo a él que se deba este cambio, esta alternancia democrática, que así está considerado. Históricamente es un triunfo para la democracia el hecho de que otro partido haya triunfado en estas elecciones, sin dudas, porque como pocas, aquí no se consideró que hubo fraude o mano negra no, únicamente la lucha por que hubiera un cambio y que ya se dejaran abusos y que se les diera voz a los partidos de izquierda, a los representantes realmente del pueblo, que no fueran las cúpulas empresariales o políticas, que fuera a la gente de abajo, se puede decir. Pero ese era el objetivo y sí se pudo hacer gracias
a esas luchas y movimientos de campesinos, de protestas generalizadas, tuvieron mucha presión social para que realmente se reformara en el sexenio de Zedillo, que hubiera la reforma política y se aceptaran otros partidos. Entonces sí podemos reconocer que era un triunfo, pero también otra parte, pues se puede decir la personalidad de Vicente Fox, que pues ayudó en cierta manera junto con los medios de comunicación y el dinero por los amigos de Fox, que fue una organización que pues contribuyeron para la campaña, porque pues esto requiere de dinero. TV Azteca no puede apoyar a alguien sin antes que haya un interés económico, Televisa lo mismo, nada más cambian de televisora, pero sigue pesando, ¿verdad? El dinero en los medios de comunicación. Entonces hubo una campaña muy fuerte, repito, de dinero, de amigos, que incluso se dice que hubo dinero extranjero, también que hubo del narcotráfico, pero de otro grupo, no del que estaba presente. Entonces, pues se habla de muchas cosas, pero costó mucho esa campaña, pero también si no hubiera habido apoyo del pueblo, no se hubiera hecho. Entonces el pueblo también apoyó. Y luego él era un personaje muy seguro de sí, se vendía él solo muy bien, y era un personaje, se puede decir, pintoresco. Muchos decían que era merolico vacío, hueco, guaje, como dicen, pero muy bravucón, muy así irreverente. Entonces a veces requerimos así como cambiar de un personaje, ¿verdad? Para que pueda, pues, atraer un poco más la atención. Y en ese caso, en esa ocasión, pues sí, ya estaban hartos de una misma línea política, entonces sí le dieron el apoyo a él, no vamos a escatimar mérito, pero reconocido que sí ganó la democracia, se puede decir. Entonces él no era político, era empresario, incluso yo lo entrevisté cuando era de la Canacintra, era dirigente empresarial, él tenía negocios tanto agropecuarios como también de la industria del calzado, curtiduría y demás, y otros negocios, eran varios negocios de las familias, pero cuando él ganó la candidatura, pues estaba en quiebra, sus empresas estaban en quiebras, aunque también lo rescataron con el FOAPROA, también a él lo rescataron, pero de todas maneras no era la gran cosa, no era una persona muy rica, comparado como cuando salió, vamos a ver por qué. Entonces él era una personalidad idónea, perfecta para llamar la atención, eso sí, llamaba mucho la atención. Entonces, él también tenía un buen discurso, se puede decir, una buena narrativa en su campaña, donde decía que pues esta transición democrática pues que iba a ser pues de raíz, según esto. Entonces, él prometía más que nada que iba hacía 3 promesas, que él iba a ser el presidente de los pobres. Vamos a ver ahorita si lo hizo, si lo fue o no, ¿verdad? Pero él decía que iba a ser presidente de los pobres, que iba a ayudar a las clases sociales. La otra que iba a llevar a la cárcel a los funcionarios corruptos. También vamos a ver si lo hizo o no. Y la otra que vendía también mucho, que él iba a llevar a cabo la madre de todas las batallas contra el narcotráfico. Como se pueden suponer, ya había mucha descomposición social, mucho narcotráfico.
pero era de otra forma, se manifestaba de otra forma. En todos los presidentes que hubo en el PRI todos los años, porque el narcotráfico desde 1912, después de la Primera Guerra Mundial, cuando, o más bien cuando estaba la guerra también, porque pues todo lo prohibido en Estados Unidos pues venían acá a comprarlo. Entonces es una historia que ya no nos vamos a meter, pero siempre ha existido, nada más que no tanto ni tan descompuesto como ahora, ¿verdad? Bueno, entonces había lucha con el narcotráfico desde cuando empezó a ser ya muy notorio, muy mal, con cárteles ya infiltrados dentro de lo que es las fuerzas de seguridad y del ejército en aquel entonces. Y pues en la época de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari predominaba el cártel de Juárez y el de Sinaloa. El cártel de Juárez, pues por Amado Carrillo y el Señor de los Cielos, y el de Sinaloa por los Beltrán Leiva y otros más. Estaba el Chapo Guzmán, pero no era el jefe, no estaban los Arellanos Félix, también estaba otro cártel, el de Guadalajara, con Caro Quintero, en fin, ya, pero estaba controlado dentro de lo que cabe, no había tantas guerras más que cuando había asesinatos eran entre ellos, entre personajes así muy conocidos, pero así de la gente en las bases del pueblo no era tanto. Entonces, detuvieron, en ese entonces, en la época de Salinas de Gortari, detuvieron al Chapo Guzmán, que repito, no era el jefe, no era tan importante, era bajo perfil. Era como de cuarta categoría, así más o menos, no era el jefe. Entonces, cuando llegó Vicente Fox, al entrar a los días, no llegó ni al mes cuando hubo la primer fuga del Chapo Guzmán. Y llamó mucho la atención porque esa fuga, pues como que estaba ya arreglada, no sabemos qué tanto haya influido el gobierno de Estados Unidos, porque, pues, como recordarán, con Ernesto Zedillo, cuando hubo un préstamo de 50,000 millones de dólares para poder pagar el rescate bancario, o sea, el famoso FOA-PROA, condicionó al gobierno de México con muchas cosas, entre ellas, que permitieran que fuerzas de Estados Unidos como la DEA y el FBI, en fin, que vinieran a hacer operativos aquí a México, que los dejaran entrar. Entonces ellos se paseaban como en su casa, todo lo que eran los agentes de la DEA, incluso algunos que también más adelante, en los siguientes años, algunos se comprobaron que estaban vinculados con el narcotráfico ellos, y entonces no era todo transparente, no era todo bueno, pero pues tenían que aceptar esas condiciones para también la pues presupuesto que el gobierno da cuando contribuyen a esa lucha contra el combate a las drogas. Entonces, pues se cree que estaba ya pactada esa fuga y salió. A partir de allí fue eh, el punto de quiebre, se puede decir, lo que detonó más la guerra, o empezó, pero ya en forma ya más radical, la lucha con los cárteles. Ahorita llegaremos a eso. Pero sí quería subrayar que entrando luego fue esa fuga. Entonces ya mal precedente, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, él, de las promesas que hizo, que iba a ser el presidente de los pobres, pues no necesariamente
empezó con muchos planes de hacer reformas y sí intentó hacerlas. Por ejemplo, la reforma fiscal no la pudo hacer. Él decía que pues se aumentara el IVA para poder tener una recaudación fiscal mayor, para apoyar a las clases pobres, a las clases sociales, o sea, los pobres, como él dijo que iba a ser presidente de los pobres, dijo, bueno, pues vamos a reformar para que se aumente el IVA a los alimentos y medicinas, sin darse cuenta que estaba, en lugar de ayudando al pobre como él quería supuestamente a llegarse más dinero, pero a costa del mismo pueblo, de los mismos pobres. Entonces no resultó. Afortunadamente no tenía mayoría en el Congreso y no pudo llevar a cabo esta reforma. Una de las reformas estructurales era esa, pero hubo otras. La política energética también quería que se privatizaran muchas cosas de empresas satélite que proveían a Pemex. Tampoco tuvo quórum, no le apoyaron, le rechazaron. La reforma laboral también, para ya más o menos irnos más amplio, digo más rápido, todas las reformas que él quería que le aprobaran fueron rechazadas. Entonces, no hizo gran cosa de reformas. Pero hubo algo muy bueno, que en ese tiempo el precio del petróleo durante su periodo tuvo el mejor precio, de los mejores, con el sexenio de Fox y de Calderón. Fueron los gobiernos que tuvieron el mejor precio en el mundo por la guerra de Irak y todas esas. Subió muchísimo, más de $100. Entonces tuvieron muy buenos ingresos y también siguió la partida secreta, que también allí ellos, pues sin comprobar esos gastos, pues aprovecharon y se sirvieron con la cuchara grande, como dicen. Entonces, él logró que no hubiera tanta inflación, que no hubiera también deuda tanto. No fue tanto. Sí endeudó, pero no, debió haber bajado la deuda en todo caso, pero no lo hizo, la verdad no. Este, mm, la deuda, cuando él entró, estaba en, mm, más bien, la devaluación. La devaluación, cuando él entró, recibió de Cedillo, 9.40 y salió con él a 11 pesos. Entonces, pues sí, un peso no fue mucho la devaluación. La inflación se pudo controlar con esos ingresos del petróleo, excedentes del petróleo, pero no hizo más. Hizo un sinnúmero de cambios en el aspecto de seguridad. Formó la AFI, se puede decir que fue una decisión muy mala, y allí empezó la entrada de ese señor de una manera más activa, Genaro García Luna. Si bien fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón, entró, quien le dio cabida fue Vicente Fox. Hasta lo consideró como el mejor policía. También se lo dijo el, Calderón, pero quien lo empezó a reconocer fue precisamente Vicente Fox. Y hizo esos cambios tratando de luchar por esa guerra contra el narcotráfico, pero se dio cuenta que era difícil poderlo hacer, porque empezaron
a dispersarse, en lugar de controlar a esos pocos grupos, porque sí detuvo a Osiel Cárdenas, detuvo a Benjamín Arellano Félix, y empezó a detener a algunas personas, pero no se dio cuenta que fue peor porque ya estaba el Chapo Guzmán afuera, y este señor tomó una relevancia y fue una lucha mayor con esos grupos, tanto de los que estaban del Golfo, en la época de Salinas de Gortari, los del Golfo y el cártel de Juárez eran los principales. Incluso se decía que el hermano de Salinas de Gortari estaba muy ligado con Juan García Ábrego, que era del cártel del Golfo, y fue cuando hubo mucho más importación y ya cambió de la marihuana a la cocaína y empezó todo la descomposición. Entonces con Vicente Fox, ya con el Chapo afuera, ya empezaron la lucha entre ellos y se empezó a ver que grupos que antes pertenecían al CISEN y que a esos comandos élite que le llamaban grupo élite, que eran policías que habían sido entrenados en Estados Unidos por la DEA, esos grupos los empezaron a tener, y con García Luna, y él fue el director de la AFI, se puede decir, y la Agencia Federal de Investigaciones. Fue cuando se le dio todo el apoyo a García Luna. Incluso quería en un momento dado que fuera un mando, allá más adelante, cuando estaba ya con Calderón, pero su idea era haber formado un mando único, que en toda la República, a nivel estatal, municipal, que toda la policía, que todos pertenecieran a la AFI, pero no, afortunadamente no se hizo. Pero allí empieza lo grave, es la antesala del problema fuerte que todavía lo estamos viviendo, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, eso quiero subrayarlo, porque sí fue lo que más detonó en su sexenio Vicente Fox. Hubo muchísima corrupción ya estando en el gobierno, no tenía un plan para desarrollar, no tenía algo claro, un proyecto. Todo era hablar nada más y ganar simpatías hablando, pero ya en su equipo no estaba estructurado debidamente, no eran las personas indicadas, no tenía experiencia política tampoco, ni económica hacia ese nivel como para poder decir, vamos a presentar un programa para que el país pueda aprovechar esta alternancia y que demostremos que somos mejores que los anteriores gobernantes. No lo pudo hacer, desaprovechó esa oportunidad, que era muy buena esa oportunidad de alternancia, porque también empezó la corrupción de familia y amigos, empezando con los hijastros, los hijos de Martita Sagún, Martita, que muchos dicen que era la que realmente ella dominaba al presidente, que era la que decía, la que determinaba, la que decía cómo gobernar. Entonces, pues muchos memes y muchos chistes sacaban, porque precisamente ese era un secreto a voces, que ella era la que gobernaba, pero muy caprichosamente y a favor de sus hijastros. A mí me tocó muchos productores, por ejemplo, de papa, que me decían que antes vendían directamente a Sabritas y tenían un precio, pero de repente llegaron unas empresas que eran, incluso muchas veces sus hijos no operaban con empresas, simplemente con prestanombres, o eran intermediarios, coyotes como les llaman. Entonces, así se adueñaron de muchas empresas y actividades los hijos, eran muy abusivos.
Y estos productores decían que antes pues les daban un precio determinado y no había intermediarios y vendían directamente a Sabritas. Pero desde que llegaron los hijos, los amenazaron y dijeron o nos compras a nosotros. Y pues ni modo de que decirles que no, que se echaran a perder la producción, que eran miles de toneladas. Entonces dice, y nos bajaba ese precio que ellos ganaban, nos los bajaban a nosotros y muchos se fueron a la quiebra muy, muy mal que fue. Pero hay muchas anécdotas, no quiero alargar, pero sí, tengo yo muchos testimonios de muchas cosas que los hijos y familiares y amigos de Fox se quisieron cobrar lo que invirtieron en su campaña y lograron muchas licitaciones, muchas obras que no se licitaban, entonces pues ya sabemos todo cómo se las gastan los políticos para lograr ese tipo de beneficios y de corruptelas. Entonces, no bajó la corrupción, no encarceló a los, si encarceló a uno que otro, pues a los, era para quitárselos y dárselos a sus amigos. Entonces, la gente empezó a decepcionarse, realmente sí tenían esperanzas en que él pudiera cambiar, le creyeron a su palabrería, pero en hechos no. Y no tengo mucho de decirles de obras que haya hecho grandes, así significativas, no hay mucho. Lo que sí hay repito, es esos problemas del narcotráfico, especialmente en ese año, porque lo demás, lo económico estaba estable, como les digo, estaba estable y se aumentó la inversión extranjera, sí, porque él pues estaba con los de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí con entregando las riquezas, como dicen. Se incrementó el turismo, sí, también. Y le digo, y la inflación, pues más o menos bien, pero crecimiento de Producto Interno Bruto no hubo nada, no hubo nada, no, no figura en ninguna estadística de que haya habido crecimiento, dice, los archivos dicen crecimiento magro, del PIB, Producto Interno Bruto, no, entonces, pero bueno, en el aspecto, repito, económico no hubo así descalabros, pero y más por lo que digo, los excesos. Al contrario, debimos haberle pedido cuentas. Pudo haber hecho cosas mejores con los excedentes del petróleo que nunca habían estado a ese nivel. Históricamente los mejores fueron Calderón y Fox. Paradójicamente, los gobiernos panistas. Bueno, entonces quiero tocar este otro punto en el caso de él. Cuando logró por fin esa confianza de la gente, ya que otro partido pudiera o sea, quedarse, que siguiera, pues no estaba muy bien la gente muy segura, pero tampoco estaba tan dolida como con otros sexenios que sí los llevaron a la quiebra. Como ustedes saben, cuando te llega a tu bolsillo la crisis, ahí es cuando protestas. Mientras no te llegue, pues ni bien ni mal y dejas pasar. Entonces, cuando vino el cambio de ya para el siguiente sexenio, que se estaba buscando el candidato, pues él quería, ¿a quién creen? A su esposita. Quería que fuera ella la candidata del siguiente sexenio. Y obviamente, como él no era un político de carrera, no tenía arraigo en el Partido Acción Nacional, entonces, pues los demás, los que sí lo tenían, como Fernández de Ceballo, Diego Fernández de Ceballo, el jefe, Ramírez, Peraza, Carlos Castillo Peraza, y estaba también ¿quién más? Felipe Calderón.
que era el presidente del partido en ese entonces, el PAN. Entonces estaban como precandidatos ellos, pero no estaban de acuerdo en que fuera la señora. Entonces le molestó al señor Fox, al señor Zorro, le molestó que no fuera su esposa y ahí empezó una especie de rivalidad con Felipe Calderón y Felipe Calderón con él. Entonces, no crean que fue esa transición muy a gusto, pero tampoco querían que fuera el PRI, que volviera el PRI. Entonces, pues tuvieron que transigir, ¿verdad? Negociar. Y ya se decidieron por Felipe Calderón, pero no fue del agrado de Vicente Fox. Bueno, entonces el Partido Acción Nacional, que por años era la segunda fuerza política, pues tenía esa oportunidad de oro, de haber demostrado que las cosas sí podían cambiar. Si se cambia desde arriba, puede llegar a permear a las bases. Pero si sigue igual de corrupto, la gente se decepciona. Y quiero subrayar algo, quiero hacer una acotación sobre lo que es ser político, porque mucha gente no tiene verdaderamente el conocimiento de lo que es etimológicamente política. Se ha desvirtuado esa palabra y muchos dicen, político, no quiero saber nada de política, no me hablen de política. Y todo lo relacionan con corrupción. Entonces, no es así. Al decir que Vicente Fox no era político, no lo estoy diciendo porque le hizo falta ser político, porque como no tenía la mayoría del Congreso, él pudo haber negociado, porque es bueno que no haya mayoría en el Congreso en ciertos asuntos. Para algunas cosas no conviene. Cuando una persona que dirige el país tiene autoridad moral, sí conviene que haya mayoría en Congreso para que le apruebe las reformas que propone el Ejecutivo. Pero si no tiene calidad moral, todo marcha para mal y que no son para bien de las bases sociales, de la mayoría, sobre todo de las mayorías, no de un grupo rapaz de oligarcos, no. Cuando se es para en general país, sí conviene que tenga mayoría, pero cuando no lo es, no conviene. Pero si eres un buen político y tú quieres sacar alguna reforma que sí es para bien del país, entonces allí es donde utilizas la política, que es precisamente el objetivo de hacer política, es para resolver todas las diferencias y controversias de una manera inteligente, sin violencia, que todos queden conforme. Eso es negociar, que no todo nada más quieras tú ganar, sino que también el otro, lo que tú aspiras también reconoce que el otro también lo aspira. Entonces, cuando se hace verdaderamente política, pues se llegan a grandes acuerdos, incluso con otros partidos que muchas veces son contrarios, pero que deciden ir en el mismo rumbo. Por ejemplo, decir, mira, a mí no me gusta esto, pero sé que lo que tú propones va a ayudar a todos y adelante, yo te acompaño. Entonces, así se le fueron algunos proyectos a Vicente Fox. Y qué bueno para mí, en mi opinión, que estuvo bien.
Se le fueron esas reformas, todas le rechazaron. Todo lo que fuera de Fox, no, no, así como hizo famoso cuando iba a hacer cuando se propuso un debate, ya había habido el primer debate en el sexenio anterior con Ernesto Zedillo. Por primera vez se hizo un debate ya que había, ya que el IFE en ese entonces ya estaba reconocido, ya estaba bien eh, aprobado ya y reconocido que necesitábamos ordenar que hubiera esa reforma electoral, está bien. Fue el primer debate que se hizo, histórico, porque se hizo entre Zedillo, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y fue Cuauhtémoc Cárdenas. Esos tres, que por cierto ganó el debate Diego Fernández de Ceballos. No era, en las encuestas, no era el preferido antes del debate, pero cuando ganó el debate sí subió, no sabemos si haya podido ganar o no, no sabemos, pero sí subió, pero muy misteriosamente se separó, ya no continuó con la campaña, ya se puede decir se escondió, pero dicen muchos que el PRI negoció y le dio punta diamante en Acapulco, todo ese terreno, esas propiedades, para que ya no siguiera y para que ganara Ernesto Zedillo, porque Ernesto Zedillo no era político, no era popular, no, como dijimos, era tecnócrata y no era, no tenía nada de, mucha gente no lo conocía. Entonces, pues le ofrecieron eso y ya el PAN desapareció, entonces ya fácil ganó Ernesto Zedillo, ¿verdad? Pero ya no hizo campaña, misteriosamente no hizo campaña. Entonces, les digo esto del debate por lo de negociar y eso, pues ahí negoció, es buen negociador, Diego Fernández de Ceballos. Entonces, en el caso de Vicente Fox, no, es que él era para muchos es que era un patán, era un que bocón y voluntarioso, entonces él no permitía muchas cosas que se reconocieran y se le fueron todas esas reformas, no supo ganar, pensó que porque había ganado ya la presidencia, que ya todos le iban a rendir pleitesía y no, ganaste una parte, pero ahora necesitas también hacer esto y esto en bien nuestro, en fin. El caso es que se le fue otro proyecto también del aeropuerto, ya se consideraba la construcción del aeropuerto, el plan Texcoco, que él decía, y pues no supo negociar con los ejidatarios de Atenco, y también hubo allí muchas cosas que no estuvieron muy bien, pero pues por fin, gracias a Dios que no llegó a muertes, hubo protestas y muchos disturbios, pero no llegó a muertos, parece que no recuerdo. Pero sí le tumbaron ese proyecto también del proyecto Texcoco, que era el aeropuerto que iba a ser. Ya se hablaba desde entonces. Entonces, bueno, preámbulo que les digo de lo que es la política, cuando se sabe manejar bien y eres, sobre todo para ser político, necesitas tener honorabilidad, credibilidad y sobre todo calidad moral. Y cuando no la tienes, no puedes hacer nada, si no es que por la fuerza. Y hay muchos políticos que son los segundos, que no tienen calidad moral y que utilizan la represión, la fuerza y demás. Claro que él en este caso, en ese sexenio, ya no podía hacer lo mismo de represión o hacer su voluntad
a nivel ya ese tipo de decisiones porque no se lo permitía la sociedad, ya estaba despertando, estaba muy participativa, ya no los reprimían. Entonces, también mucha gente, pues se les quedó esa frase célebre de Carlos Jan González, una persona muy deshonesta del grupo Atlacomulco, del Estado de México, que fueron ahí era el seno de los priistas de dinosaurios de hueso colorado, como dicen, allí era la cuna, que durante 100 años, casi 100 años, gobernó el PRI, que ahora ya no, por fin. Entonces, la cuna de muchos políticos corruptos, incluyendo a Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, y a los del Mazo, eh, señor Arturo Montiel, hay muchísimos, pero allí Carlos Jan González, pues ya sabemos, muy corrupto, que estuvo en varios sexenios participando, también fue jefe de gobierno, pues tenía una frase que quedó grabada con tinta indeleble que dice, eh, un político pobre es un pobre político. Entonces a muchos se les quedó y pues claro que llegaban al poder y pues no querían ser pobres políticos. Entonces se llenaban los bolsillos. Y este señor Vicente Fox lo hizo también. Entonces se supieron de muchas, de mucha corrupción y lo que él antes decía que iba a acabar con los cárteles, ya no, ya cuando estuvo allí, ya al finales ya no pudo hacer gran cosa. Al contrario, hagan de cuenta que cuando llegó Calderón, pues recién que le dio el puntapié al avispero, como dicen, y que le dio un balazo al avispero y que se dispersaron todos. ¿Por qué? Porque ya había habido años atrás, ya venía con ese problema. Entonces su antecesor, Vicente Fox, pues había descompuesto muchísimo, porque ya en lugar de controlar a 2, 3 cárteles, ya se vino una masacre y sobre todo ya no veías tú a un personaje que lo habían asesinado así muy conocido, no. Ahora ya se hablaba del taller mecánico, el que cuidaba los carros, que el zapatero, o sea, ya se veía gente del pueblo que ya empezaban las matanzas. Entonces, ¿por qué? Porque vino una lucha muy grande por el poder con el Chapo Guzmán, que ya no quiso tener a otros jefes, ya no tuvo, ya no quiso. Entonces, los Beltrán Leiva, que eran del cártel de Sinaloa, del Pacífico más bien, era que después del cártel de Sinaloa ya lo nombró así la, con el líder de Joaquín el Chapo Guzmán, pero antes era el cártel del Pacífico. Entonces, con ya la Agencia Federal de Investigaciones empezaron también a proteger, para poder hacer toda esa guerra, ya se apoderaban de de algunas zonas. Por ejemplo, cuando empezó esa guerra, los del cártel del Golfo, que ya no rifaban porque eran ya de Salinas, de Cedillo, entonces se hicieron fracciones de esos cárteles y empezaron a nacer más. Entonces ya hubo el del noreste, ya tenía otros con los Zetas, que eran grupo de élite de la Policía Federal, empezaron allí a hacer también sus relaciones y sus influencias empezaron
a irse a otros estados, ya no solamente a Laredo, que empezó en Laredo y se fue por la costa, por la frontera chica hasta llegar a Matamoros. Ya llegaron, después se fueron a Coahuila, se fueron expandiendo más, pequeñas fracciones, se fueron a Guerrero, se fueron a Michoacán. Entonces los de Michoacán, ya como en Guerrero también, pasaban el tiempo y ya decían, ¿por qué vamos a permitir que vengan de allá de Tamaulipas o de Sinaloa, de otras partes? Nosotros queremos mandar aquí con nuestra gente, con nuestros paisanos aquí de Michoacán. Y ahí se formó la familia michoacana, Guerreros Unidos, que son los que están involucrados con los desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, esos fueron protegidos de Fox y de Calderón, o fueron, se puede decir, formados a raíz de la corrupción que ellos permitieron. Entonces, o también cobardía o ineptitud, o complicidad, o poquito de las tres cosas, pero fue peor. Eso sí les quiero decir, que fue peor, que empezó lo más difícil con Fox. Entonces estoy muy enojada también con Fox, porque sí, si teníamos esperanza de que pudieran cambiar las cosas, no fue así. Toda la palabrería que dijo, ya después hubo un tiempo que estaba más enojada con él. Ahora ya más bien, ya no es solamente el enojo, sino es una seguridad de lo que se decía, que estaba guaje, que estaba hueco. O sea, no tiene sesos, no sé qué tiene, o están dañado por tanto que fuma. Que por cierto, lo paradójico, empezó él con una campaña de una lucha, la madre de las luchas contra el narcotráfico, y ahora, en el 2017, 2019, cuando se legalizó en algunas ciudades el consumo de la marihuana, porque él toda la vida quería legalizar la marihuana. Ya lo dijo abiertamente después, pero cuando era presidente no, que iba a luchar contra ellos. Pues ahora no. Ahora dice que no solamente la marihuana, que ya se autorizó como para consumo lúdico, ¿verdad? No, esto medicinal y lúdico, sino que ahora dice que todas las drogas, que se puede combatir el narcotráfico legalizando todas las drogas. Entonces ahí te das cuenta tú que ya entonces te da risa porque dices, qué tontería, pues sí es tonto, tonto, tonto. Esa persona nos gobernó, no puede ser. No fue peor porque, repito, el país todavía estábamos en ese trance de despertar. Había un poco de esperanza de que fuera, pero no, ya no. Y ya en el sexenio que fue de Calderón, ya la gente ya estaba, cuando terminó Fox, ya la gente se dio cuenta y dijo, no, 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 no. Esto está igual o peor que los otros. Entonces, no quisieron votar por el PAN, ya no. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que hubo un fraude. Ya estaba creciendo mucho cuando se decidieron que iba a ser por parte de su partido de Acción Nacional, que no fue su esposa y que tampoco Castillo Peraza, ni tampoco el jefe, el Diego Fernández de Ceballos, sino que fue Felipe Calderón, enojado y todo, pero bueno, ya iba a ser él, pero la gente ya estaba muy organizada y muy decidida a que fuera Andrés Manuel López Obrador su candidato, que le diera la pelea al PAN. Sin embargo, ¿qué hizo antes de que se diera a conocer las elecciones?
hizo una mala jugada Vicente Fox. Como estaba viendo que había crecido mucho porque hizo un buen papel en la Ciudad de México, en ese entonces era de Distrito Federal, y él fue jefe del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, también gracias a la reforma política que ya lo hizo Cedillo y que ya había reconocido el Partido de la Revolución PRD, Partido de la Revolución Democrática. Entonces ganó la presidencia, la jefatura del Distrito Federal e hizo un papel muy bueno. Y aquí quiero aclarar algo muy importante que también últimamente se ha habido mucha polémica de las pensiones para adultos mayores, ¿verdad? Entonces, no quiso que creciera más Andrés Manuel López Obrador y quiso que no estuviera en la boleta. ¿Y cómo lo podía hacer? Solamente haciendo algo que quería fabricarle un delito para que hubiera una carpeta de investigación, y al haber una carpeta de investigación ya no podía ser candidato. Entonces, había habido un pleito, un litigio sobre una calle que quería abrir Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, quiso abrir esa calle para que llegara más rápido a un hospital, para beneficiar a la gente, ¿verdad? No para él. Entonces habló con el particular y quería muchísimo más dinero para poder venderle esa parte, y vio Andrés Manuel López Obrador que era un abuso, que estaban abusando, que no era justo. Entonces, pues llevó meses de pleito, de ese litigio, y decidió él expropiar y pagarle, pero no con la cantidad de los miles de millones de pesos que estaba exagerando, no, sino con lo que era justo. Y se le vino todo ese problema, ese litigio, y entonces Vicente Fox, como presidente de México, podía desaforarlo. Y es lo que quiso hacer. Y la Suprema Corte de Justicia, que no es de justicia, Suprema Corte de la ley, porque son legaloides, se basan nomás en la ley. Y así como últimamente, que en todo ese sexenio ha tirado muchos, muchas carpetas, se puede decir, le ha dado libertad a muchos delincuentes y no ha castigado a los verdaderos delincuentes, que son de cuello blanco, que saben manejar la ley y aprovechan de eso para, pues, poner, por ejemplo, pues, es que está mal formulada la carpeta de investigación. Aquí dice que este señor se robó 20 millones de pesos, y no fueron 20 millones de pesos, fueron 19 millones 999 mil pesos, por decir algo, que lo detuvo a las 10 de la mañana, no, fue a las 10:20, y así por puras cosas legaloides. Por eso digo que es la Suprema Corte de la ley, no de justicia. Entonces, no pudo contar con la Suprema Corte Andrés Manuel López Obrador, y lo querían desaforar, pero allí el tigre, como dicen, rugió. Y más de 1 millón de personas protestaron en el Zócalo. Y ya cuando vio todo eso, se asustó Vicente Fox, porque vio la magnitud del problema de que se iba a echar encima. Y como tenía mucha cola que le pisaran en muchos sentidos y todo, no, pues ahí le paró mejor, y no logró vencer Pero ya ahí nada de que
alguien lo apoyara de la Suprema Corte de Justicia, siempre han estado haciendo reformas nada más para bien de los que están en turno o de los oligarcas, pero para el pueblo así cosas buenas nunca han hecho nada. Por eso es muy importante una reforma en el Poder Judicial, porque así están en muchos estados y municipios. Entonces, no generalizo, pero sí la mayoría de esas eh, fuerzas, o sea, de esos poderes más bien, es poder judicial, están con ese punto vulnerable que espero que pronto se corrija. Entonces, sí, Vicente Fox fue un desperdicio de sexenio, porque sí, esa oportunidad de haber tenido alternancia, alternancia, pudo haber hecho algo bueno si él hubiera sido la persona indicada, que hubiera estado preparada y que fuera con una autoridad moral, hubiera hecho grandes cosas, pero no, pero como dicen, el hubiera no existe, entonces, pues fue un sexenio gris y desperdiciado, se puede decir. Entonces, sí logró, pues ya que repito, al menos no hubiera descalabros en lo económico, una estabilidad medianamente, pero con ese problema de haber formado a la AFI, que de allí muchos de los Zetas, el cártel que estaban combatiendo, se fueron y formaron ahí sus bases, que fueron muy sangrientas, ¿verdad? Lo que es el cártel de los Zetas y el Jalisco Nueva Generación han sido los más sanguinarios, ¿eh? Entonces, hubo un problema, como les dije, que fue replicándose a los más bajos, hasta los más bajos niveles. Y ya estaba corrompidas, pues de por sí, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel fiscalías. Allí empezó ya a notarse más claramente y más abiertamente el problema del narcotráfico, porque ya hubo también mucho consumo desde los sexenios de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, todos esos problemas que hubo de economía, que hubo mucha informalidad y ya empezó el narcomenudeo. Entonces, sí fue, se puede decir, la antesala de la bomba que ya le tocó con Calderón recibirla en el aspecto de seguridad, y que por su falta de estrategia también, por su corrupción y perversidad, de verdad que no le importó y pues dejó crecer, y ya después ya hablaremos lo que vino más adelante, que todavía lo estamos viendo, pero lo estamos viviendo, pero que no se ha encontrado una solución porque no es fácil y no es en un sexenio no se puede acabar. Así como vino creciendo desde Miguel de la Madrid, y esos 3 sexenios fueron 18 años, más 6 de Fox, más otros 6 de Calderón y otros 6 de Peña Nieto. Óigame, ¿cómo vamos a acabar eso en 6 años? Absolutamente no. Entonces, pero sí se han hecho algunos pequeños cambios, pero pues sí, hay que ver cómo va a seguir, pero la intención ha sido muy buena y obviamente la pobreza no acabó, es otra promesa que hizo de que iba a gobernar para los pobres, no bajó la pobreza, siguió creciendo la pobreza extrema, entonces fallido todo eso. Y lo único que sí y que les dije que quiero aclarar sobre las pensiones es esto. Cuando fue regente de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, él instituyó un programa para pensionar a los adultos mayores
de 70 años. Empezó para ellos allí únicamente en la Ciudad de México. Él fue el primero, él lo instituyó, pero repito, a nivel México porque él no tenía la autoridad para hacerlo a nivel nacional, no podía, era jefe de gobierno. Entonces, cuando vio que le funcionó Vicente Fox, que vio que le funcionó a la Ciudad de México, en la Ciudad de México, él entonces lo copió y ya lo hizo a nivel nacional, pero lo hizo únicamente para las zonas marginadas. Y pues eran 1,060 pesos. Era algo cada 2 meses, o sea, era algo risible, pero bueno, lo hizo. Y después él se jactaba de que él había implantado ese programa, pero no dice la verdad. Hasta hace poco, bueno, ahorita que estamos en campaña, no. Él dice que él es el que lo instituyó ese programa. Pero es una verdad a medias. Lo cierto es que ese programa, ya después con los años, creo que fue en el 2015, cuando reconoció, 14 o 2015, reconoció que se había hecho ese programa a raíz de que el pionero, eso fue su expresión, literalmente fue su expresión, el pionero de este programa fue Andrés Manuel López Obrador. Y como él no estaba ya, no figuraba en la política en ese momento, pues no le importó decir la verdad. Pero ahorita como están en campañas, entonces él dice que él fue el de la idea, pero no. Cuando se hizo, incluso a nivel nacional, que lo empezó ahora con la pandemia y que se puso ya para el presupuesto federal que iban a aumentar, no apoyaron los de la bancada panista, no lo hicieron. El PRI sí participó, sí estuve de acuerdo, pero los panistas no. Entonces, los panistas tienen la idea de que si eres pobre es porque por tu culpa, porque tú no le echas ganas, como dicen, porque no te aplicas, porque no estudias, porque no, realmente no te interesa progresar, eres conformista. Entonces, esa es la teoría de la mayoría de esas personas, no todas también, pero en la mayoría. Y es lo que dijo en unas palabras muy groseras, dijo, no es posible que se den esos apoyos a los pensionados, a los adultos mayores, no, el presupuesto no alcanza, no es mucho dinero lo que hay que darles. Mejor que trabajen, como dijo Xochitl Gálvez, que trabajen los flojones, pero con otra palabra más fuerte que no quiero repetir. Eso fue su expresión y ahí está todo documentado. Todo lo que les dije ahorita está documentado, incluyendo con lo de la lucha, la batalla contra el narcotráfico, está documentado. Soy muy cuidadosa para decir algo, no. Y de las experiencias que yo viví, pues no están documentadas, pero yo las viví, me consta, ¿verdad? Las que yo les he dicho que fueron experiencias propias. Entonces, pues sí quise aclarar eso, que él lo hizo nada más para las zonas marginadas, ese apoyo, y era una mísera cantidad. Y aún así se estaba quejando de que era mucho dinero para el erario, que no alcanzaba. Que mejor se pusieran a trabajar, que eso de darles dinero que no es bueno. Pero pues no se dan cuenta, pues que en este caso son programas con un propósito a los jóvenes, para que estudien o para que se capaciten en un trabajo y al año ese apoyo de los jóvenes construyendo el futuro se les da únicamente durante un año para que trabajen en un lugar donde pueda capacitarse y ya al año, si esa persona, esa empresa
se está conforme con el trabajo, le gusta el trabajo que desempeñó durante ese año, entonces él ya lo contrata y ya tiene un trabajo. Y ha sido, creo que el 64% de los jóvenes construyendo el futuro que han sido recontratados por las mismas, o sea, por las mismas empresas donde fueron becadas. Entonces, sí se ve que ha sido efectivo. Pues ya las madres que son solteras, en fin, ya otros programas, ya llegaré a ese punto, cuando hablemos del gobierno en desarrollo todavía. Pero en su caso, que se jacta ahora, no está bien. Pero bueno, ya a veces hasta da risa. Y ya se vio que el Centro Fox, todo el dinero que se robó también, pues fue para hacerlo allí en su fundación, allí en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y que allí pues se pagaba con el erario y se rentaba para fiestas, bodas, no sé, 15 años, y todo ese dinero ahí se quedaba con ellos. Hay mucho dinero que se quedó, aunque él se queja por como ya está mal, se olvida de todo lo que robó o de los amigos que apoyó, y a lo mejor se le olvidó dónde tiene el dinero con su mente ya de tanto consumir, por fumar tanto. Pero bueno, ya en serio, sí fue un desperdicio de sexenio. Con eso me despido, y haciéndoles hincapié que eh, gobernar no es fácil, yo sé, pero también sé que cuando uno tiene voluntad, puede mover cosas, se puede llegar de los que saben, si uno no tiene, porque dicen precisamente que no somos perfectos, y hay presidentes que no pueden tener todo, o son muy honestos y son muy ineptos, o son muy preparados, pero para robar también. Entonces tenemos nosotros experiencias según la historia que hemos tenido ese tipo de personalidades en diferentes casos, pero cuando se tiene pocas oportunidades hay de encontrar personas que puedan tener un poquito de todo y que tienen la voluntad de que si no saben algo, se allegan de gente preparada con las mismas convicciones, y pueden lograr grandes cambios, y eso me consta también que es posible, que hace más el que quiere que el que puede, y que es muy importante que nosotros como sociedad pues tengamos confianza, les demos un voto de confianza a las personas que realmente demuestran que son desprendidos, que no son ambiciosos, que no son bandidos, que no son corruptos. Porque México es tan rico de verdad, todo mundo reconoce, y por eso no se ha acabado. Es tan rico por la gente y por la riqueza que tenemos, de todo el país, tenemos de todo. Tenemos mares, tenemos minas, tenemos petróleo, tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos historia, folclore, pero sobre todo tenemos la gente que es noble y que siempre, a pesar de todo, pues buscamos el lado positivo de las cosas, hasta chistes se hacen de las cosas malas que nos han pasado, y procuramos siempre ver el lado positivo de las cosas, y yo, pues como les dije, siempre procuro buscar el lado bueno, pero a veces me declaro incapaz, como en este caso y en algunos que le busqué, pero lo único bueno es precisamente que hubo alternancia. Y gracias a esa alternancia, indirectamente, a pesar de que no quería Vicente Fox, a pesar de eso, gracias a esa democracia, estamos teniendo un presidente que ya realmente está haciendo cambios
radicales. Al decir radicales son de raíz y que tiene autoridad moral. ¿Qué comparación hay? ¿Qué diferencias hay? Pues todas, todas. Pero gracias a Vicente Fox por haber logrado esa alternancia y gracias a los de antes, Cedillo, y al pueblo, a los partidos de izquierda que se organizaron y que se aliaron porque Morena pues es un partido de muy pocos años para acá, es apenas un partido nuevo. Y sí, para muchos dicen, pues sí, son todos del PRI, pues claro, también los panistas fueron muchos del PRI, muchos. ¿Por qué? Porque no había, no todos, porque sí, el PAN también tiene muchos años, pero no estaba tan organizado, no había, no. Entonces muchos han salido del PAN y del PRI. Es lógico. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que donde están, pues no les es afín a sus convicciones o se dan cuenta de cómo se manejan las cosas y entonces se convencen, se desilusionan y por eso se van a otros partidos. Y así han nacido todos, se han ido han salido del PRI, sí, pero también hay unos que se quieren reformar y dicen, bueno, yo ya durante años estuve mal, ya tengo más edad y me doy cuenta. Pues no sé si a todos nos pasa. Yo, por ejemplo, no haría las cosas que hice de joven porque digo, no, pues ya estoy madura, tengo mucho que perder, ¿verdad? Mi familia, entonces me enderezo, ¿verdad? Y así hay mucha gente, entonces no debemos de todos satanizar. Claro que hay muchos que de plano sí, nada más llegan para recibir, otros estar protegidos, ¿verdad? Con fuero, pero a esos hay que detectarlos y también la ventaja de ahora, eso es algo muy bueno, que hay revocación del mandato. Para cuando un gobernante, si nos equivocamos y ponemos a alguien que no está haciendo las cosas bien, lo podemos revocar su mandato y podemos cambiarlo y sacarlo, ya sea a nivel municipal, gubernatura, o presidencia de la República. Y eso gracias a este régimen, a este presidente y este Congreso que han estado cambiando muchas cosas que han sido en apariencia no muy difundidas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los medios de comunicación solamente ven lo malo, ¿verdad? Porque ya no se les da a ellos una tajada del presupuesto. Entonces, por eso es que ya lo bueno no lo dicen. Vean nada más cada vez que uno prende la televisión o ve periódicos y nada más lo malo. Entonces, sí ha habido cosas muy buenas y van a seguir habiendo porque no se puede cambiar de golpe las cosas. Entonces, gracias a toda esa gente valiente y demás, estamos donde estamos. Entonces, gracias Vicente Fox por haber actuado como actuaste, porque por ello la gente se dio cuenta que no fue un cambio verdadero esa transición, fue simulada porque te aliaste con muchos priistas y panistas que aunque no eras tú político, pero sí intereses mezquinos siempre estuvieron. Pero al final de cuentas, pues eres un ser humano y pues es lógico que te pudiste haber equivocado y ya por lo pronto ya pasó, ya no la riegues más, ya estate sosiego, Vicente Fox, ¿verdad? Bueno, muchas cosas las estoy haciendo ya de una forma chusca, ¿eh? Pero en serio sí agradezco que todo lo que hemos vivido porque gracias a ello podemos apreciar más lo que tenemos y porque ya estamos más despiertos, ya no nos engañan fácilmente. Ya hay mucho donde documentarse ahora. Por favor, documentense, investiguen y déjense llevar por lo que su corazón les pueda decir de las cosas buenas que vean. Y si por alguna razón nos llegan a engañar, como les dije, no se preocupen, lo sacamos. Hay revocación de mandato y demás, ¿verdad? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y les deseo lo mejor, que puedan estar bien esta semana
y que sobre todo no les falte amor y salud y paz, paz, sobre todo paz. Bye.